principio lo que se hizo fue se desarrolló todas las geometrías en un plano y a través de una de las herramientas que tiene el software pudimos entonces obtener la forma cilíndrica del estén. Ya en el cálculo por elementos finitos hay que tener en cuenta fundamentalmente las propiedades del material que va a ser de un acero inoxidable 316 como se fabrica este estén. Las restricciones del modelo y los sistemas de carga existen tres fundamentalmente a la hora de modelar lo que sería mediante la aplicación de una presión interna, mediante la expansión o el arrastre de un cilindro y el efecto real con la situación real que sería mediante la aplicación o la expansión de un balón. Nosotros estamos modelando con la más sencilla que sería la aplicación de una presión interna, es decir, una presión sobre el área interior de ese dispositivo. Y bueno, una vez que tengamos estas condiciones, necesitaríamos entonces proceder al mallado de ese modelo. Dentro del material que nos mencionaba, el acero inoxidable 3ICL, cuando se hace una revisión de los datos que utilizan diferentes autores a la hora de modelar estos dispositivos, se ve que el módulo de ion más empleado es de 196 GB con un coeficiente de ecuación de 0.3. Y en la zona plástica, evidentemente, el análisis que hay que hacer acá es un análisis elástico-plástico. ¿Por qué? Porque el estén, una vez que se infla, él mantiene esa estructura precisamente por la deformación plástica que tiene el dispositivo. Entonces no basta con hacer un análisis de rango puramente elástico, sino que tenemos que pasar a esta zona de deformación plástica y tenemos que caracterizarla entonces. El modelo que se utilizó es un modelo con endurecimiento isotrópico. A través de una curva de esfuerzo de deformación se seleccionaron determinados puntos que fueron introducidos en el software de elementos finitos y entonces fue capaz de reproducir el comportamiento en este rango plástico. En el caso del mallado del modelo, es importante acá, fíjense, la densidad del mallado y un poco comentaba la profe al principio por qué esta densidad del mallado. ¿Cuál es la densidad del mallado óptimo? Teniendo en cuenta que aquí estamos mallando con elementos tetraédricos que son en principio los que mejor se adaptan a la geometría que tenemos. ¿Cuál es ese mallado y cuál es el número de elementos que vamos a utilizar? Para ello se hace una prueba de convergencia en la cual se va refinando, se va aumentando el número de elementos en la malla y se va calculando los errores relativos entre los refuerzos máximos de un paso y el paso anterior. Esto nos lleva, se hacen 3 pasos de refinamiento. El criterio que se toma aquí es decir, se reduce el elemento al 75% del elemento anterior, el criterio que utilizamos, y vemos cómo en la primera gráfica tenemos el esfuerzo contra el número de elementos. Vemos acá cómo va convergiendo los esfuerzos y aquí cómo el error que estamos graficando, cómo el error va disminuyendo. Ese error que calculamos y que hacemos una parada y aproximadamente un valor menor que el 2% del error, por lo cual lo que significa esto que está acá, lo que representa es que no es necesario hacer este tercer paso. Ya con este tercer paso digamos, el error está por debajo del 2%, entonces paramos ahí el refinamiento de la malla y con ese es con el que vamos a trabajar. ¿Qué se hace en principio? Se fue aumentando los valores de presión hasta determinar cuál es la presión máxima que se le puede aplicar y llevar el estén hacia el límite de los refuerzos, cercano al límite de rotura del material. Y entonces, ¿qué vemos acá? Que a partir de una presión de 0.2 ya supera, es decir, ya pasa a la zona de deformación plástica, con un valor de esfuerzo superior al valor de fluencia que sería 264 megapascal. Tenemos además una zona de recuperación. Recuerden que estos estén, cuando son inflados, aparece el llamado spring back, es decir, la zona de la recuperación elástica que tiene propiamente el material, y entonces cuando cese la acción de ese globo, eso se va a recuperar y entonces hay una pequeña disminución del diámetro, una pequeña recuperación del dispositivo, y entonces nos da un diámetro final de expansión de 2.63 después de esa recuperación. ¿Qué sucede? Cuando se grafican los esfuerzos contra el diámetro exterior que se obtiene, se evidencian claramente 3 zonas, que estaría acá una zona de la deformación elástica, una segunda zona que sería esta que está acá de deformación plástica, y tendríamos entonces la tercera zona que sería esa zona de recuperación específica.